Después de meses de trabajo esto ya va apareciendo una nave en la que poder trabajar y por fin tenemos las paredes completamente pintadas, el suelo good y aquí se respira un ambiente de cabras. Lo que no sabes es todo lo que he tenido que pasar hasta llegar a este punto, así que vamos a verlo. Hace unos meses entré en esta nave, la cual era un establo anteriormente. Esta no solo estaba llena de fauna, sino que era intransitable, literalmente no había nada de intimidad. Todo estaba muy descuidado, incluso el agua entraba a chorros. Así que, sin tener ni idea de lo que me esperaba, comencé. Lo que pensé que serían semanas fueron largos meses de trabajo, meses en los que he aprendido mucho de construcción a base de cometer errores y continuar con ello. Pero si algo he aprendido es que el camino al éxito es paso a paso. No hay atajos, quieras hacer lo que quieras hacer, solo tienes que realizar una acción, luego otra y después otra. Y llegará un día en el que mirarás atrás y habrás recorrido un largo viaje. Habrás cometido errores, sí, pero es importante cometerlos para poder aprender. Si has estado siguiendo la serie, sabrás que he estado semanas sin aparecer por un contratiempo, algo que me daba realmente pánico, un obstáculo que mi cabeza me decía que no podía sortear. Y es que en el tejado por dentro decidí poner una especie de plástico para no tener que pintar a mano y ser lo más óptimo posible. La idea era buena, hasta que apareció aquel animalito que me enseñó que hasta los miedos más profundos se pueden superar. Después del último vídeo estuve semanas sin ir a la nave, hasta que me di cuenta de que no tenía más opciones. Fue entonces cuando me expuse, quité todos los plásticos para poder controlar por dónde entraban. Si hay algo que tenía claro era que si entraba quería verlo, que no me pillase desprevenido. Ahora estaba preparado para afrontarlo. Tapé hasta el más mínimo agujero, inyecté espuma expansiva especial por dentro del pladur para eliminar cualquier recoveco, también enmasillé las esquinas para evitar que entraran por otro sitio y aún así puse trampas y algunos métodos interesantes que vi. Ahora bien, visto con el tiempo se ve una historia motivadora de superación, pero tengo que reconocer que fue un duro trabajo. Hasta que recuperé la confianza para poder trabajar dentro, constantemente se me iban los ojos por donde lo vi la última vez, pero esto sería cuestión de tiempo. Continuando con la nave, ahora había que recortar el sobrante de la espuma expansiva que habíamos echado, ya que el siguiente paso era pintar. Empecé pintando las vigas de hierro de color negro, precisamente por esto no quería pintarlo, porque había que dedicarle muchísimas horas, pero ya no había vuelta atrás. Con paciencia y una brocha fui dándole poco a poco con una pintura especial para óxidos, ya que esta zona está bastante oxidada. Otra vez ensuciando el suelo, tío. También había que limpiar el techo, ya que había salpicones, telarañas y muchísima suciedad. Si pintamos encima, lo único que podría ocurrir es tener unos resultados realmente chapuceros. Y no nos olvidemos de que esto era un establo, por lo que no estaba nada limpio. Cuando ya estaba todo medianamente limpio, opté por la misma pintura que usé para impermeabilizar el tejado, ya que me dio grandes resultados. Aunque confundí el color, ya que quería un color negro, pero decidí aplicarlo igualmente. Según iba avanzando, me iba gustando más. La verdad es que con el contraste negro de las vigas queda muy bien. Gracias a esta pintura no solo encapsularíamos la uralita, que si no la conoces es dañina para la salud, sino que también si algún poro se abría o alguna gota entrara, esto nos daría un extra de seguridad, aunque tengo que decir que llevo unos meses y estamos en épocas de lluvias y no ha entrado nada de agua, a comparación de antes. Por último, retoqué algunas zonas que había dejado para el final y con esto tocaba la parte más agradecida de todo el proyecto, lo que había estado esperando desde que comencé, y era pintar el resto de la nave. Para hacer esto lo que mejor resultado dará es primero poner una imprimación, ya que todo está en bruto y es la primera vez que se va a pintar, y no quiero tener problemas hasta dentro de mucho. Primero di en las esquinas y zonas donde el rodillo no podía llegar, para que después lo podamos hacer todo en un par de tardes. Honestamente, desconocía que a las moscas les encantaba tanto la pintura. Cuando ya tenía todas las paredes imprimadas, era el turno de la pintura. Esta es muy importante ya que será el acabado final, por lo que compré una bastante cara, antihumedad, anti-moho, anti de todo, ya que la nave está en medio de la nada y doy por sentado de que hay bastante humedad, por lo que es algo en lo que no quería escatimar, y con la pintura básicamente lo mismo, rincones, luego rodillo, y en un par de tardes estaba completamente listo. Madre mía, necesito que veáis esto. Se escucha mucho eco, lo sé, me voy a ir a esta esquina. A ver si aquí no se escucha eco. ¡Wow! Estoy flipando ahora mismo.
último paso. Y sí, este es el último paso. Pintar el suelo. Solo queda eso. Ya tenemos las paredes completamente blancas. No tiene absolutamente nada que ver a lo que era antes. Y herméticas. Está lloviendo. No está calando nada de agua aquí dentro. El tejado, wow, a ver, sigue siendo uralita, pero bueno, está encapsulado, está bastante más seguro de lo que estaba antes y a la vista se ve bastante bien. ¿Y qué decir de los retoques en negro? Ha quedado muy bien, la verdad. Lo siento, ratón, pero no puedes quedarte, no puedes estar aquí. Crucemos los dedos para que no haya más ratones, he puesto trampas por todas partes. He recuperado, me ha costado mucho recuperar la confianza y por fin lo he hecho. Voy a dejar de hablar, que hay mucho eco y vamos a por el final. Con el suelo tampoco me quería liar mucho, ya que probablemente en un futuro cercano ponga algo para trabajar más cómodo, pero de momento tenía que estar presentable, así que para eso con que se viera bien era suficiente. También he hecho imprimación ya que lo puse nuevo y lo necesitaba para que se adhiriera la pintura, aunque aquí es mucho más sencillo, ya que me sobraba bastante imprimación y no la iba a utilizar y ya estaba casi tirándola por el suelo y luego extendiendo, y en una tarde lo tenía listo. Antes de pintar el suelo también hice limpieza de los meses que llevo de aquí trabajando, también puse el lavabo, el cual quité para restaurar las paredes destruidas, con el inconveniente de siempre, que una persona sola para poner esto es bastante costoso. Y ahora sí, por último, pintar el suelo. Sé que te estarás preguntando, ¿de gris? Sí, me confundí de nuevo de bote y también compré el gris. Pero bueno, decidí no perder más tiempo en eso y comencé por las esquinas tapando la pared, que ahora sí era necesario. Tengo que reconocer que me sorprendió muchísimo cómo se extendía esta pintura. Sé que te estarás preguntando por qué no le doy con rodillo para acabar antes. Bueno, literalmente tenía un cubo que tenía un rendimiento de 5 metros cuadrados menos de los que necesitaba, así que tenía que extender al máximo la pintura. Y sí, yo también pienso que en esto no habría que escatimar, pero en este punto, de verdad, sinceramente, llevo meses gastando un montón en material, en tiempo, en alquiler y sinceramente tenía ganas de terminar sin tener que gastar mucho. Aún así, el resultado era abismal, literal parecía otra nave, completamente distinta. En este punto todo estaba yendo demasiado bien. Era extraño, ¿verdad? Algo está ocurriendo, algo pasa, tengo muchísima humedad dentro y lo peor de todo es que no es por la lluvia. Si fuese por la lluvia, cuando llueve entiendo que entraría agua, pero no entra absolutamente nada de agua cuando llueve, pero por la noche se forma un montón de humedad aquí dentro, ya lo habéis visto, se está estropeando todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora y de verdad estoy un poco preocupado porque no sé si es, ya os digo, la pintura, porque acabo de pintar todo, espero que sea eso y que solo me toque retocar al final del todo, o es porque aquí por la noche se genera esa humedad y ya está. Ayer estaba esto espectacular y hoy mirad esto. Tenemos allí manchas, tenemos aquí manchas, porque claro, cae de aquí y aquí, por algún motivo, no ha debido de secar aún, o no lo sé, pero caen manchadas. Cuando comencé este proyecto tenía 3 cosas claras. La primera es que quería que fuese barato, rápido y sobre todo que tuviera un cambio radical. Lo de cambio radical lo tenemos bastante a la vista. Poco a poco, según vamos haciendo cosas, el cambio es brutal. Pero ni ha sido rápido ni ha sido barato, os lo puedo asegurar. He gastado muchísimo material de obra, tiempo y alquiler, porque claro, yo estoy pagando el alquiler mientras seguimos avanzando. Y lo que iban a ser semanas se convirtieron en meses. Así que no solo me parecía interesante, sino me parecía de vital importancia hacer una colaboración con una empresa. Sobre todo porque todavía falta mucho mobiliario para que esto parezca un taller al menos, como estanterías, una mesa de trabajo y un panel para colgar las herramientas. ¿Qué menos que eso? ¿Alguna cosilla más? Así que después de contactar con varias empresas, estuve hablando con una, la cual estuve a punto de cerrar la colaboración. Y esta es Temu. Me parecía súper interesante cerrarlo con ellos porque hasta yo mismo me preguntaba si con sus productos podríamos crear nuestro propio taller. La verdad es que podría haber quedado súper bien. Pero lamentablemente me dejaron en visto. Así que no pasa absolutamente nada. Bueno, sí, Temu se acabó, se ha cerrado. ¿No me has aceptado la colaboración? Pues ahora voy a fabricar mis propios muebles, mi propio mobiliario, Mr. Dankar versus Temu.
Así que me he propuesto algo. ¿Podremos hacer nuestro propio mobiliario sin gastar más de 100 euros? Yo creo que sí, la verdad, sinceramente. Es que lo tengo en la punta de la lengua. Yo quiero decir que sí. ¿Vosotros qué decís? De acuerdo, pues vamos a comprar cosas. Tuve que ir de compras y comprar lo más barato para hacer más con menos. Compré varios tablones que me cortaron a medida. Para empezar, necesitaba un sitio donde poner mis herramientas, que no son muchas, la verdad, pero bueno, me hacía ilusión tenerlo. Y bueno, el dilema de siempre para colgar estas cosas, una persona sola, tienes que tirar de mucho ingenio. Se me ocurrió ponerlo sobre la otra, que quedaba más o menos a la altura que yo necesitaba, y después hacerle un agujero en el medio para poder ponerlo lo más recto posible. Cuando ya le tenía la posición adecuada, era el momento de ponerlo con buenos tacos a la pared. Si te soy sincero, esta parte del vídeo es casi todo improvisación pura. En mi cabeza lo tenía todo bastante claro, pero llevarlo a la realidad era una tarea no muy sencilla, la verdad. Más victoria, esto ya es otra cosa. Es que ya no hay eco casi, ¿no? Solo por un tablón. Absurdo. Para poner la mesa de trabajo necesitaba algo resistente, por lo que conseguí una especie de madera, barra encimera o escritorio o algo así, la cual fue gratis, aunque ahora tenía que adaptarla a mi propósito, una mesa de trabajo. Como estaban dos partes, tuve que unirlas para hacer una completa. Pronto me di cuenta de que era demasiado endeble para poder manejarla como una entera, por lo que ahora necesitaba reforzarla a prueba de bombas. Perfecta, tío. Por fin vamos a usarla para algo. No lo puedo creer. Resulta que yo la iba a poner plegable, por lo que iba a ponerla así, no sé si lo ves, y cuando no la estuviera utilizando, pues simplemente la bajo, la cierro y ya está. Pero es demasiado gruesa y pesa demasiado para poder hacer eso, entonces, sinceramente, no sé muy bien qué hacer. Creo que la voy a poner fija de momento con escuadras que sí que compré para las baldas, y más adelante si veo qué tal, pues la corto por la mitad y es que no lo sé, la verdad. No sé si cortarla ahora por la mitad porque no necesito que sea tan grande realmente. Mientras pensaba en lo que podía hacer con la mesa, me puse con las estanterías. A veces continuar me hace pensar y poder aclarar las ideas. Eso hice, continué. Después de todo lo que hemos hecho, el colocar unas estanterías era una tarea sencilla. Solo había que cortar todas en la misma medida, poner las escuadras a la pared y ya lo tendríamos. Me fui ayudando poco a poco con los cubos o lo que iba encontrando por ahí. Con eso y un nivel en mi cabeza se veía un buen trabajo. Bueno, esto ya va pareciendo otra cosa, ya hay menos eco, mucho menos eco. Si vengo aquí, sobre todo, ya no hay casi eco. Es verdad que se ve que esa está un pelín para abajo, pero he de reconocer que ha sido culpa mía. No es porque esté mal, sino porque, no sé si os fijáis desde aquí, no sé si lo podéis apreciar, me imagino que en cámara no se aprecia, pero hay una que está un pelín más doblada que la otra. Culpa mía, y me puse a hacer fuerza para ver cuánto resistía y la doblé un poquito. Bueno. Yo creo que servirá, tampoco pasa nada y en los vídeos no se va a ver ni se va a notar. Y ha llegado el momento de ir con la mesa, que de verdad la mesa, a ver, yo había pensado en su día plegarla y que así no nos moleste, y si queremos meter aquí incluso otro coche más, pues bueno, que no nos moleste. Pero he descartado esta opción porque es una mesa que pesa muchísimo, la he tenido que reforzar para que no se doble, las he juntado. Está muy chula, me gusta porque cuando despiezamos un coche tenemos muchísimos tornillos, lo cual nos puede hacer por lo menos tener visualmente todo ordenado. Así que me gusta mucho. Y os preguntaréis, claro, ¿por 100 euros vas a hacer todo esto? Sí, porque para hacerla fija he estado mirando varias cosas. Lo primero, los canales y los montantes, que fue con lo que hice el pladur, pero lo he descartado porque aunque era lo más barato, al principio lo iba a hacer de la propia madera esta, que esta madera me costó como unos 10 euros. Compro 3 de esas y por 30 euros lo tengo todo. Pero realmente podemos ahorrarnos eso, porque ya solo con canales y montantes, que fue con lo que hicimos la estructura del pladur, con eso ahorraríamos bastante, porque me saldría a lo mejor por 15, 17 euros, tendría
toda la estructura para poder ponerla fija. Pero he ido un paso más allá. Digo, ¿y si lo hacemos gratis? Pues es lo que he hecho. Tenía esos palets por ahí en casa tirados. Podemos hacer una estructura con esos palets completamente gratis y de esta forma incluso a lo mejor me puedo inventar unas baldas. No lo sé porque todavía no lo he presentado, pero tengo clara la idea y lo voy a hacer con eso. No sé cómo, pero lo voy a hacer. Ya está, no hay más. Para empezar, necesitaba sacar la mayor parte de las maderas de los pallets para poder tener mayor libertad. Para ello, con una uña y un martillo, poco a poco fui sacando las maderas. Después tenía que quitar los clavos y cuando ya lo tenía listo, había que cortarlo a la medida exacta. Ni muy alto, ni muy bajo. Os prometo que será mucho más resistente de lo que se ve. Para ello necesitaba más maderas que fui sacando del resto de palets. Ahora solo teníamos que ir reforzando hasta dejar una mesa lo más robusta posible. Por supuesto, no salió bien a la primera, pero eso me dijo que ese no era el camino. Así que volví a intentarlo. Y ahora sí era hora de reforzarlo lo máximo posible. Aunque puedas pensar que los tornillos y las uniones cuestan dinero, esto no me costó nada, ya que tenía miles de ellos de proyectos anteriores y encima eran especiales para madera, por lo que era perfecto y así poco a poco fui dando consistencia, hasta que era lo suficientemente estable para sostener la madera pesada. Si os soy completamente sincero, no sé cómo serán las mesas de trabajo de Temu, pero sinceramente yo creo que esto va a ser muchísimo más resistente que los bancos de trabajo de chapa que vendían en Temu, lo digo en serio. Aún no estaba todo como lo había imaginado, algo se me estaba escapando, algo no cuadraba bien y no iba a parar hasta encontrar qué era. No sé muy bien qué hacer, la verdad, porque está como descuadrado. Yo lo había medido y en teoría debería estar bien, pero yo estoy viendo un descuadre. De aquí incluso está más para abajo, que eso no hay mucho problema, porque simplemente es cortar un poquito de allí para que baje e incluso meter alguna cosa allí, que no me gustaría, porque yo quiero que se sostenga por la parte de arriba, que aún así me falta reforzar aquí arriba. Por lo tanto, voy a volver a quitar esta tabla que pesa 2 toneladas, en serio lo digo, pesa muchísimo, y ya con eso voy a intentar llevármelo sin desmontar, pero yo creo que voy a tener que desmontar otra vez y tengo que cortar esta parte hasta aquí para que quede hasta aquí. O sea, quiero decir, quiero cortar hasta aquí, así lo vais a ver mucho mejor. Quiero cortar hasta aquí, para que se alinee con esto, ¿vale? O sea, más o menos por aquí yo creo que voy a cortar. Así, por lo menos, no sobresale, porque así realmente, a ver, me va a dar igual, ya os digo. Si voy a estar aquí trabajando no me molesta mucho. Prefiero dejarlo a medida, dejarlo bien. Y si me toca desmontar, pues me va a tocar desmontar seguramente. Bueno, pues vamos a seguir, ¿no? Me está gustando cómo está quedando. Está quedando muy bien ahora que lo veo montado. Honestamente, está quedando súper bien. Para haberlo construido yo, esto cuesta una pasta. Comprarlo cuesta una verdadera pasta. A ver, me ocupa mucho espacio, no quería eso, pero bueno, ya estamos con eso y ya está. Vamos a seguir, ¿no? Vamos a leer. Ni se os ocurra hacer esto en casa. Si estáis viendo este vídeo es que salió bien, pero no estoy orgulloso de ello. De verdad, lo digo en serio, no es broma. No hagas esto en casa porque las cosas hay que hacerlas bien, si no, luego pasan cosas, claro. He tenido miedo por un momento. Afortunadamente todo fue bastante bien y ahora sí corté donde debía de cortar y lo dejé en la medida justa. Incluso ahora era más resistente que antes. Al tener menos anchura lo dejé menos endeble y ahora sí ya solo quedaban los últimos ajustes para dejar una mesa de trabajo muy resistente. Esto ya lo tenemos bastante encaminado.
está quedando bastante brutal y de hecho, mirad esto, todavía no está atornillado del todo, faltan unos tornillos y unos tacos a la pared que no tengo que comprarlo porque me he quedado sin ellos, pero aún así no voy a hacer tanta fuerza y está muy fuerte, la verdad, está más fuerte que yo. Hay una cosa que me quedo con ganas de pedirle a Temu, con estas ruedas, no sé si os hacéis una idea, se me van a caer 100% seguro, es una camilla para meterme debajo de los coches. Sí, lo voy a hacer con eso. Probablemente no lo visualicéis o lo visualizaréis bastante incómodo. Yo también. Pero la madera siempre es más cómoda que el suelo. Así que vamos a darle caña, ¿no? Y para dar el remate final solamente tuve que quitar las últimas maderas para tener una camilla lo más plana posible, corté el sobrante en un entorno completamente seguro y rodado por profesionales cualificados y media hora después... No me puedo creer que esté a punto de decir esto, pero para dar el remate final, ya que no me iba a costar nada, ya que me sobró pintura, quise pintar estas piezas de madera, lo que daría el contraste que necesitamos. Para ello cubrí las paredes para no manchar nada y con la brocha que ya le he cogido hasta cariño, pinté todo. Tengo que reconocer que si llego a saber todo el trabajo que iba a necesitar esto, probablemente hubiera tratado de buscar una opción más rápida. Pero bueno, imagino que las personas somos así, vamos a lo fácil y solo pensamos en el corto plazo. Por ello, estoy contento de haber elegido este camino. Me siento un privilegiado de haber aprendido tanto estos meses. Y es que el cambio es abismal. La verdad es que cuando entré aquí por primera vez no me sentía nada cómodo con el sitio, me daba miedo tumbarme incluso porque en el fondo sabía que había ratones y que había de todos los bichos posibles. Incluso los animales estaban entrando constantemente, un montón de hormigas. Y ya no solo eso, sino que era pura tierra al suelo. Y después de unos meses, estamos aquí que literalmente cada persona que ve esta nave dice podrías vivir aquí incluso. La verdad es que estoy súper contento con esto. Me da igual que tenga 3 visualizaciones o 10.000 visualizaciones el vídeo, me da exactamente lo mismo porque yo soy feliz ya con lo que he hecho. Si estás viendo el vídeo, muchísimas gracias por haberlo visto hasta el final. Espero que te haya gustado, suscríbete y nos vemos pronto. Lo que no sabes es todo lo que he tenido que pasar hasta llegar a este punto. Así que vamos a verlo. Se ha ido la luz. Se ha ido la luz. Joder, tío. Esto es increíble. Cuando tenga que soldar algo, tío, ¿qué voy a hacer aquí si se va la luz constantemente, colega? ¿Por qué sigo hablando al micrófono? Absurdo, tío. Absurdo. Bueno, hasta aquí la toma de inicio.